así. Me tienen que avisar los de grabado porque me olvido siempre. Nosotros también, profe. ¿Cómo? Nosotros también. ¿Se olvidan de grabar? Si quiere, profe, puedo ser el encargado y yo le digo. Bruno, sí, dale, eso. Haceme Yo acordar. le digo, dale. Me hacía acordar, siempre me avisaba la alumna Rebolio, pero no me avisa más. No me di cuenta, profe. Ah, bueno. Está un poco dormida, parece. Bueno, acuérdense que el trabajo neto acá es la suma de todos los trabajos que hay en juego en el ciclo de la máquina térmica. No pierdan de vista eso, que al hablar de una máquina térmica estamos hablando que acá dentro de esto hay todo un mecanismo con un fluido que produce ciclos, que va a recibir el calor, ¿sí? Va a ceder el calor a la fuente fría y en todos esos procesos va a haber en el balance de todos los trabajos un trabajo neto, va a producir un cierto trabajo que si lo midimos por unidad de tiempo es la potencia que me piden en el A. O sea que el A lo resolvemos, como ya sabemos, con segundo principio y rendimiento de la máquina térmica reversible, por eso lo podemos calcular con las temperaturas. El B, aplicando la ecuación de primer principio que está señalada acá sobre el trabajo neto, porque ya tenemos el calor de la fuente caliente como dato y tenemos el trabajo neto calculado del A. Y acá es lo nuevo, el C, la variación de entropía del sistema, del medio y del universo. ¿Qué sería acá el sistema? La máquina térmica sería el sistema, ¿sí? Y el medio se considera todo aquello que interactúa a través de energía y masa con mi sistema. O sea que la máquina térmica está interactuando, por un lado, con la fuente caliente, recibiendo calor de ella, con la fuente fría, cediendo calor a ella, y con algo acá que estamos moviendo, ¿no? Porque el trabajo, esta potencia, la estamos usando para mover algo. Ahí también va a haber algo a la cual se le entregue el trabajo. Pero ¿qué sucede? Como el trabajo no cambia entropía, ¿sí? El trabajo no va a ser, no tiene una generación de entropía, ¿sí? Ni varía la entropía, esto no se considera. O sea que lo que me interesa para la variación de entropía son estas dos fuentes, como el medio. Porque fíjense que pide entropía del sistema, del medio y del universo. Entonces, el sistema es la máquina térmica. El medio serían las dos fuentes, y del universo la suma de todo, que es lo mismo que decir generación de entropía. A ver si tenemos acá para copiar. Sí, acá tenemos. Entonces, la del sistema. ¿Cómo calculamos la del sistema? Acá no la vamos a poder calcular, porque el sistema es el ciclo de la máquina térmica. Tendría que conocer cada una de las transformaciones de esa máquina térmica y calcular la variación de entropía en cada transformación. Supongamos que es un ciclo de gas. Entonces, en cada transformación de ese ciclo cerrado, siempre un ciclo cerrado, ¿no? Estamos hablando de ciclo. Es un conjunto de transformaciones que arranca en un estado, produce varios procesos y vuelve al mismo estado. ¿Qué sucede con la variación de entropía de un ciclo? ¿Cuánto vale? ¿Debe ser mayor o igual a 0? No, lo voy a escribir acá, mirá. 0. ¿Por qué vale 0? Ah, porque es reversible. No. Ah, ¿no? Es la del sistema, ¿eh? No es porque es reversible, ¿eh? Voy a anotar acá. Y lo pueden hacer ustedes también para tener las cosas más claras. ¿Qué es el sistema? Es la máquina térmica. ¿Sí? ¿Qué es el medio? Fuente caliente más fuente fría. ¿Sí? ¿Qué es el universo? Todo. Máquina térmica más fuente caliente más fuente fría. O sea, ¿qué se definió como sistema? ¿Qué se definió como medio? ¿Y qué es el universo? ¿Sí? Está en inglés, por eso me marca rojo. Bueno, la variación de entropía del sistema, que es la máquina térmica, ojo que la máquina térmica esta es reversible, ¿no? Es una máquina térmica reversible. Eso va a definir algo. No va a definir que la variación de entropía de esa máquina térmica sea 0. Es 0, ¿por qué? Por ciclo, ¿sí? Ya que la entropía es función de estado. No depende del recorrido, o sea que no importa cómo es el ciclo, ¿sí? Depende
del valor que tenga la entropía en el estado inicial y el valor de la entropía del estado final, ¿sí? De lo que haga. No importa por qué puntos fui pasando cuando calculo la entropía, ¿sí? Porque es una función de estado. ¿Y qué pasa? Estoy trabajando con un ciclo. No importa si es reversible o no. Estoy dando un ciclo. Parte de un estado, ¿sí? Recorre, o sea que tiene una cierta entropía, podríamos decir, específica en ese punto, recorre todo un proceso que va pasando por diferentes estados, pero llega al final, al principio. Entonces yo hago ese 2, o sea, ese final menos ese inicial, ¿cuánto me va a dar? Y 0, si es la misma. Siempre que tenga un ciclo, Claro. va a dar 0. Cuando la transformación es abierta, ahí ya no va a dar 0. Va a depender de la temperatura, o sea, del estado inicial y del estado final, salvo que sea adiabática. Por eso no hay que confundir cosas, hay que tener claros los conceptos. Me dicen, tengo un ciclo, listo, es 0, chao. No hace falta calcular nada. Y si tuvieras todos los parámetros, con todas las transformaciones, hay un problema, creo que, para hacerlo. Y haces el cálculo de la velocidad de entropía, te da 0. O sea, te mataste escribiendo 10 hojas para hacer el cálculo y te va a dar 0 por ciclo. ¿De acuerdo con esto? Acá lo que tendríamos que hacer es agregarle el puntito arriba. ¿Cómo le agrego el puntito arriba acá? Ecuación, acá. No va a quedar muy lindo este, pero lo vamos a poner igual. Ahí. Y con el puntito arriba. ¿Por qué? Porque fíjense que voy a tener todos los calores que tengo acá están en kilowatts, los que voy a calcular, o kilojoule por segundo, va a ser por unidad de tiempo. Entonces cuando calcule entropías me va a dar por unidad de tiempo. No lo aclaro nunca acá, pero es por cómo vienen las unidades, la variación de entropía, dice, del sistema. Esto sería la tasa de variación de entropía en realidad, no es la variación de entropía lo que estamos calculando acá. O sea, no podría calcular exactamente como me lo piden acá, la variación de entropía, porque no tengo el tiempo. Pero sé que es por unidad de tiempo todo, entonces sería puntito. No le den mayor importancia a lo que pide. Es la única forma que lo podrían calcular, es así ustedes en este problema. Bueno, y ahora tengo que calcular la variación de entropía del medio. Sí, pero en el medio tengo dos cosas, la fuente caliente y la fuente fría. ¿Cómo calculo la variación de esas fuentes? Con las fórmulas que veíamos antes para fuentes. A ver si las tengo por acá. No las tengo por acá. Hay que escribirlas. Vamos a copiar esto. Esa es la del sistema. La del medio, vamos a ponerlo así, va a tener dos partes. Siempre con puntito arriba, ¿no? La variación de entropía de la fuente caliente más la variación de entropía de la fuente fría. Entonces lo que tenemos que calcular es la variación de entropía de la fuente, caliente y fría. ¿Sí? Fuente caliente. Acá falta poner los datos y demás, ¿no? Eso se lo dejo a ustedes para ahorrar tiempo, sino que me lleva mucho tiempo esto, describirlo de esta forma. Todavía no encontré algo más práctico. Bueno, teníamos dos fórmulas para fuentes, de capacidad infinita o limitada. Acá como dicen que las temperaturas de la fuente son 730, son de capacidad infinita, si no me dirían, la capacidad de la fuente es tanto, ¿sí? Entonces, ¿cómo se calcula eso? Y dividiendo el calor de la fuente, vamos a tomar esto para escribirlo. Si me puedo borrar el delta, ahí está. El calor de la fuente caliente sobre la temperatura de la fuente caliente. Vamos a usar esto mismo. Pero T y sin el puntito. Ahí está. Esa sería la fórmula. ¿Sí? El tema es que no tenemos los datos, pero así lo tendríamos que hacer. ¿Qué tengo que tener en cuenta acá? ¿Tengo que tener en cuenta algo o simplemente reemplazar los valores? Las unidades. Unidades, sí, no va a haber mayor problema de unidades porque QFC lo vamos a tener en kilojoule por segundo. Y la temperatura de acá abajo en Kelvin. Vamos a tener que hacer 700 más 273. 973 nos quedaría la temperatura de acá abajo. Y el calor de el calor de arriba es dato. Son estos 10 a la quinta kilojoule por segundo. O sea que arriba van 100.000 kilojoule por segundo. Pero hay que tener en cuenta algo cuando usamos esta fórmula. ¿El signo puede ser? El signo, exacto. ¿Ese calor va positivo o va negativo ahí? Negativo, porque no sé. Va negativo, porque la fuente caliente cede calor. Hay que pararse en la fuente para ver el signo.
O sea que acá pondríamos 100.000 kilo joule sobre segundo. Espera que le cambie la fuente para que se vea mejor. No, de todo esto. De todo. Ahí está. Y la temperatura dijimos 973, bueno, acá de vuelta tengo el mismo problema, Kelvin. ¿Cuánto daría eso? Hay que hacer la cuenta. Yo creo que la tengo hecha. Ah, el signo. Perdón, el signo. Menos, ahí está. Menos 103, profe. ¿Menos 103? Sí. Sí. Esto entonces daría... Vamos a escribirlo acá, fuente caliente. Menos 103. ¿Qué son estos? Kilojoule. Kilojoule sobre Kelvin por segundo. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Sí, sí. Ahí vamos. Así de simple se calcula, ¿eh? El único cuidado es poner el signo menos. Como la fuente es de calor, su variación de entropía en cada segundo, ¿no? Está disminuyendo 103 kilojoule en cada Kelvin. No me gusta esta fuente. Parece minúscula, la J tiene que ser mayúscula. Ahí está. Ahí se ve mejor. ¿Alguna consulta hasta acá? No, profe. Es No, fácil. Esto tiene mucho Fácil. concepto. Hay que tener muy claro el tema de los conceptos, si no, metemos la pata. ¿Vieron cómo la del sistema de un plumazo? Ya dije, bueno, es, ¿cómo se llama? Es un ciclo, variación de entropía cero por función de estado y listo. ¿Qué pasa con la fuente que es fría? ¿Cómo hago con la fuente fría? El calor va a ser positivo, porque lo El recibe. calor va a ser positivo. Voy a hacer lo mismo, la misma fórmula, porque es una fuente de capacidad infinita, ¿sí? Pero fría, la fuente fría. O sea que es el calor de la fuente fría sobre la temperatura de la fuente fría. El calor de la fuente fría no lo calculamos, lo pedía en el punto B. La cantidad de calor que evacúa sería eso. Yo lo tengo calculado por acá y por primer principio lo calculé 31.100 da. O sea que acá, no, listo. Primero que es positivo, porque la fuente va a recibir ese calor. ¿Sí? 31.000, dijimos, 100 kilojoule por segundo. Y la temperatura de esa fuente era 30 grados. O sea que tenemos 273 más 30, 273, 303 Kelvin. ¿Sí? Ahí está. Y en Arial. Vamos a configurar esto para que sea simple ahí. ¿De acuerdo? ¿Cuánto da eso? Sí. 2. Yo sé cuánto tiene que dar. ¿Alguien me hace la cuenta? 102, profe. ¿100? 2. No. ¿No? A ver, ya te digo. Ah, 31.100. 31.100. 103 entonces. 103. Sí. 103 redondeado. Como el otro, da lo mismo que el otro. Sí, ¿Sí? sí. Estaba poniendo a 31.000. ¿No? Estaba poniendo 31.000. Está, Sí. ok. Bueno, ¿y ahora qué faltaría? Sumarlos. Sumarlos. Claro, para hacer esto. Lo copio al final. Lo vuelvo a copiar acá. Esperen que sigo en la misma columna. Ay, perdón. No. Se me fue, no sé. Acá está el problema. Y le pasa para allá. 103 positivo. Y ahora hacemos la suma. ¿Cuánto da la suma? 0. 0. Como tenía que dar. Menos 103 más 103.
Por lo tanto, la del medio también es 0, como debía dar. ¿Por qué va a dar 0? ¿Por qué tenía que dar 0? Ya sabía cuándo tenía que dar, pero bueno, acá hay que calcularlo, demostrarlo que da 0. Porque es reversible. Porque ahí está el tema del reversible. ¿Sí? No es que esta, o sea, sí tiene que dar 0. En realidad, como sé que es reversible, como sé que es una máquina térmica reversible, ¿qué es lo que tiene que dar 0? La generación de entropía es lo que tiene que dar 0. A ver, ¿sí? Acá la tenemos, miren. ¿Sí? Como el proceso es reversible, la máquina es reversible, todos los procesos tienen que ser reversibles. Lo que tiene que dar 0 es esto. Cuando un proceso es reversible, la variación de entropía del universo, la suma de todo tiene que dar 0. ¿Sí? De alguna parte puede o no dar 0, pero la suma, el balance de todo, eso es lo que tiene que dar 0. ¿Sí? Si es reversible, acá dice la 6, esta era la 610, había escrito antes, tiene que ser mayor o igual a 0. Mayor cuando es irreversible, igual a 0 cuando es reversible. Este es el principio de aumento de la entropía de Clausius. ¿Sí? Entonces, como me decían que la máquina térmica era reversible, todos los procesos tienen que ser reversibles y se tiene que cumplir que esta suma, ¿sí?, tiene que ser 0. El sistema más el medio. Esa sabía yo que iba a ser 0, esta que pusimos al principio. No la pusimos. ¿Sí? O sea, esta. El sistema más el medio tenía que dar 0. Entonces, si me dio 0 la del sistema, para que sumada a la del medio me dé 0, ¿sí? Para que sumada a la del medio me dé 0, o sea, la del universo sea 0, la del medio también tenía que hacer 0. Ahora, fíjense que la de los componentes del medio, ¿sí?, no es 0, porque la de la fuente caliente es menos 103, pero se equilibra con la de la fuente fría, que es 103, para que sumada de 0. Para que al sumarlo al 0 de la otra, dé 0 el total. ¿Sí? Podría no haber dado 0 la del sistema, en el caso que no fuera un ciclo. Acá da 0 porque es un ciclo. Pero si no fuera un ciclo, esta, por ejemplo, me podría haber dado 20, por poner un número. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con la del medio? Y si el proceso es reversible, la del medio tiene que ser menos 20, para que al sumarlas y verificar esta ecuación me dé 0. Siempre que el proceso sea reversible, lo que va a dar 0 es la suma del universo, o sea, la suma del sistema más el medio. Es decir, la suma de todo, como dice acá, el total. Ese es el que va a dar 0 cuando es reversible. El de una parte puede dar 0 o no. O sea, la del sistema o la del medio pueden dar 0 o no, depende de cómo son los procesos. Si son adiabáticos, no son adiabáticos, si es un ciclo, si no es un ciclo. Acá fue 0 por el tema del ciclo. Ahí está, por eso no venía para acá. Bueno, entonces, hacemos la suma y verificamos que la del medio es 0. Y la del universo, que es la que nos está faltando, ahí hay que aplicar el principio de aumento de la entropía de Clausius. Sumar todo para obtener la del universo. Acá, como pide universo, ¿no? Así la pide, sí, del medio y del universo. Vamos a trabajar con universo. Pero acá se puede poner también ese gen, acuérdense. En lugar de variación de entropía del universo, como está en la fórmula esta, ese gen. O ese total. Ese gen o variación de entropía del universo. No se lo suele poner como el S total, el delta S total. Se lo podría poner, no se lo suele poner así. Pero yo se los puse en la fórmula para que se den cuenta que lo que están calculando es la suma de todo, el total. De las variaciones de entropía, de todo lo que tienen en juego en ese universo que están planteando. Entonces acá quedaría la del sistema más la del medio. Ahí. Y esto sí, como las dos son 0, no hace falta que se la cuenta, ya está arriba, da 0. Esa es la que tenía que dar 0 por el proceso reversible. Las otras de arriba que calculamos podían no haber sido 0 ninguna. ¿Sí? Cuando la sume, sí, me tenía que dar 0 por el tema de reversible. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Preguntas? No. Que las preguntas van a surgir cuando se enfrenten al problema, ¿no? Algún problema. Este ya lo tiene casi hecho, le falta la parte del rendimiento, la primera parte nada más. ¿Sí? A ver. ¿Alguna consulta? No. No, profe. El 79. ¿Qué dice el 79? No lo voy a hacer, pero vamos a analizar un poquito lo que pide, lo que da y lo que pide. Una fuente de energía a 1000 Kelvin.
transfiere calor a una máquina térmica reversible. Bueno, acá está la clave de vuelta. Dos claves, ¿no? Máquina térmica por un lado. ¿Qué sucede en una máquina térmica? Se cumple un ciclo. ¿Qué pasa con la variación de entropía de la máquina térmica? ¿Cuánto vale? 0. 0 por ciclo. Pero eso por máquina térmica, no porque diga reversible. Si esto no hubiera estado, esta palabra no hubiera estado, igual. La variación de entropía de la máquina térmica, como en la máquina térmica hay un ciclo, siempre hay un ciclo, sea térmica o frigorífica también. Como hay ciclos, la variación de entropía es 0. Bueno, además, tengo otro dato. Uy, eso no era. Control Z. Ahí. Dice que es reversible. ¿Qué va a pasar si es reversible? Puedo usar la... ¿Cómo? Olvidémonos que dice máquina. Olvidémonos que dice máquina Bien. térmica. Olvidémonos de eso. ¿Sí? Este proceso que está describiendo dice que es reversible. Es un proceso cíclico, ¿no? Porque es una máquina. Pero olvidémonos de eso. Dice reversible. ¿Qué se tiene que Puedo sacar cumplir? el rending. No te escuché. No. Ah. Ezequiel, ¿querías decir algo? No, El profe. SG. El SG es 0. El SG vale 0, ahí está, sí. El SG, ¿sí? La variación de entropía del universo, el SG, la entropía generada, es 0. Es igual a 0 cuando el proceso es reversible. ¿Sí? Entonces, como están diciendo acá que es reversible, me lo dice acá el enunciado, es reversible, la variación de entropía del universo, esto que está escrito acá arriba, miren, como está escrito acá arriba, es 0. Con puntitos, sin puntitos, eso después lo vemos según los datos. Tenemos que seguir avanzando para saber si es con puntito o no. Todavía no lo sé, hasta ahí no lo sé. O sea, por máquina térmica, si la máquina térmica es el sistema, la variación de entropía del sistema es 0, por el ciclo de la máquina térmica. Después, como me dicen que es reversible, si lo necesitara, puedo escribir que la variación de entropía del universo es 0. ¿Sí? Eso no implica que la del medio sea 0. Eso va a depender de otra cosa. Si el proceso es reversible, esto se tiene que cumplir. La SG, o la suma, o la variación de entropía del universo, tiene que ser 0. Y dice que esta máquina transfiere calor a otra fuente a 300 Kelvin. Esa sería la temperatura de la fuente fría, ¿no? Ya están en Kelvin, así que es mayúscula ya. ¿Cuánto calor se debe transferir de la fuente de energía para aumentar la entropía de la otra fuente en 20 kJ por kilogramo? Bueno, acá tienen la unidad. Acá esto me define la unidad de la entropía. Kilojoule Kelvin, ¿no? Kilojoule Kelvin. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué entropía? Puntito no. No es puntito porque no tiene segundo, ni minuto, ni hora. O sea que el puntito se lo saco. Y lo que tengo que definir si es mayúscula o minúscula nada más. Mayúscula o minúscula. Mayúscula. Mayúscula, porque no está por kilogramo. Si tuviera por Kelvin kilogramo acá abajo, ahí sería minúscula. Entonces mayúscula. ¿Y qué entropía me están dando acá este dato? Para aumentar la entropía de la otra fuente, ¿a qué fuente se refiere? A la caliente. ¿Cuánto calor se debe transferir a la fuente de energía para aumentar la entropía de la otra fuente en 20 kJ por kilogramo? ¿Cuánto calor se debe transferir de la fuente? O sea, si habla de la fuente, yo lo dije mal, no es a la fuente, es de la fuente. Acá una palabra, una letra, una palabra te puede cambiar todo. ¿Cuánto calor se debe transferir de la fuente de energía? O sea, me están pidiendo el QFC, me están pidiendo. Claro. ¿Cuánto calor se debe transferir de la fuente de energía? ¿Cuál es la fuente de energía? Esta que decía acá arriba. La fuente de energía es la fuente caliente, es esta, de 1000 Kelvin. O sea, ¿cuánto calor, ¿sí?, se debe transferir de la fuente de energía, o sea, cuánto calor de la fuente caliente, para aumentar la entropía de la otra fuente en 20 kJ? Aparte, la variación de entropía de la fuente caliente tiene que ser negativa. Tiene que disminuir, no tiene que aumentar. Dice, para aumentar, es lógico, la entropía de la otra fuente. Se está refiriendo a que mi dato es la variación de entropía de la fuente fría. Y vale 20 kJ por Kelvin. De acuerdo con el análisis que hice, ojo que una palabra D o una palabra A te cambia todo el sentido. Presten atención a eso. Lo ponemos acá. Ahí está. Positivo. Dice aumento, es positivo el delta. No hace falta ponerlo, ¿no? Lo pongo como redundancia para que se den cuenta nada más.
¿Queda claro entonces lo que está pidiendo es el Q de la fuente fría? Perdón, Q de la fuente caliente, ¿eso es lo que está pidiendo? Sí, profe. Creo que está claro, pero hay que Profe. leer bien el enunciado, si no... Profe, Sí. a Bruno Caballero se le fue el wifi, me está avisando. Ah, bueno, listo. Que después mire el video para lo que falta. Esto es lo que está pidiendo. ¿Con puntito o sin puntito? Sin puntos. Sin punto, porque no tengo tiempo y aparte la No hay unidad de la datos de entropía ¿sí? Es sin punto también, o sea que va a ser la misma. Si una es punto, la otra es punto generalmente. Salvo que tenga datos de tiempo y eso. Como algunos problemas anteriores que hicimos había. Con punto, sin punto. En un momento era con punto, en un momento sin punto. Acá no, acá es todo sin punto. Entonces, aparte de estos datos, ¿sí? Tengo que escribir la variación de entropía del universo que es 0. Y ahí puedo empezar a trabajar. Esto sin puntito, ¿no? Esto por... Ahí está, Bruno queriendo entrar de vuelta. Se va a cortar esto en 5 minutos. Cuando se corte, bueno, lo que falta se los paso por el apunte y les digo ahí cuál es la tarea. Es para dijimos para el 12, viernes 12. Sí. Junio estaríamos, ¿no? Sería 12, ese día vamos a tener clase. Seguramente vamos a hacer clase de consulta y ver si podemos ver algún temita más. Si ven que no llegan con los problemas, hacemos esa clase de consulta y ponemos una fecha para más adelante de la entrega. En principio sería el 12, pero vemos, eso lo podemos manejar, ¿sí? Vemos cómo llegamos al 12. Pero vénganse con cosas resueltas para el 12. Pueden llegar a tener muchas dudas, eso seguro. Pero si no vienen con nada, lo lamento, ¿estamos? O sea que dediquen una semana de estas dos que tienen a hacer algo de esto. Bueno. Y la cuestión es operar ahora. Yo sé que la de una de las fuentes, fíjense, es más 20, la de fuente fría. O sea que si veo el problema anterior, yo tendría esta, la de la fuente fría. ¿Sí? Y tengo la del universo también. Tengo la del universo. También puedo ver la otra fórmula que escribí, esta. ¿Qué pasa con esta? Esta es 0. Por reversible. ¿Sí? Y la del sistema es 0 también, lo tengo que anotar, eso no lo anoté. El sistema es 0. Faltaría, acá hay que poner las justificaciones, así como lo estoy haciendo yo, no alcanza. O sea, delta SU 0, ¿por qué? Hay que poner ahí, por reversible. ¿Sí? Delta SS. Sí, habría que aclarar también que la máquina térmica es el sistema, las fuentes son el medio, ¿sí? El universo es la suma de todo, como hicimos acá. Acá tenía que aclararlo para ustedes también, para identificar bien cada parte. La del sistema 0, ¿por qué? Por ciclo de máquina térmica. Entonces fíjense que de estas dos las puedo reemplazar acá, en esta fórmula. ¿Cuánto tiene que valer la del medio entonces? 0. Si estas dos son 0, o sea, si esta es 0, la del universo, si la del sistema es 0, ¿cuánto tiene que valer la del medio para que esto dé 0 sumado? Y 0. Entonces la del medio es 0. Y ahí vengo a esta fórmula. ¿Sí? Yo sé que esta es 0, la del medio. La fuente fría me la dieron, 20. Entonces puedo sacar la variación de entropía de la fuente caliente. ¿Sí? Y como de la fuente caliente es la temperatura, puedo venir a esta fórmula. ¿Sí? Tengo la variación de entropía de la fuente caliente, que la saqué con la fórmula anterior, la temperatura me la dieron, y ahí saco el calor de la fuente caliente. Todo sin punto, ¿no? En este caso. Por cómo vienen los datos, porque está sin punto. Es fácil, es lo mismo que el problema anterior, pero con los datos diferentes. O sea que si de la fuente caliente, perdón, de la fuente fría es más 20 kJ, en el proceso reversible de la máquina térmica, la de la fuente caliente tiene que ser menos 20 kJ. ¿Sí? Entonces, si la de la fuente caliente, tengo que despejar de ahí, ¿no? La de la fuente caliente es menos 20 joule, menos 20 kJ por Kelvin esta. ¿Sí? La temperatura la tengo, que es 1000. Paso multiplicando y tengo el calor de la fuente caliente. Bueno, vemos alguno más, a ver, antes de que se corte, ¿cuánto nos quedan? 2 minutos. Mucho no podemos ver, pero algo más podemos ver. Este se comprime, aquí se van a trabar al principio, porque hay que aplicar termodinámica. Concepto, porque es muy simple la resolución. Conceptos de termodinámica. Se comprime aire. Ahí si dicen aire, lo puedo considerar gas perfecto. ¿Sí? Esa es una de las simplificaciones que hacemos. En un compresor de 30 kW. ¿Qué es 30 kW? La potencia.
¿sí? W punto, potencia punto. No es neta, porque el compresor, ¿sí? No es una máquina térmica, propiamente dicha. Puede ser parte de una máquina térmica, ¿sí? Uno de los procesos puede ser la compresión. O sea que el compresor es una máquina, pero no térmica. No se cumple el ciclo en ella. Por eso no puedo decir en principio que su variación de entropía es cero. Porque se produce una compresión del estado 1 al estado 2. Disminuye el volumen, aumenta la presión del aire. Lo que sé que su potencia es 30 kilowatts. Entonces tengo la potencia. No le pongan neta, por favor. ¿Sí? W punto. WC, si quieren, de compresor. Punto. Desde la presión 1 hasta la presión 2. La temperatura del aire se mantiene constante, a 25 grados. Entonces, ¿cuál es la transformación que sufre el aire en este compresor? Isotérmica. Lo dice acá. Mantiene temperatura constante a 25. Es una isotérmica de 25 grados. Como resultado de la transferencia térmica al ambiente de 17 grados. Es decir, que el compresor, para mantener la temperatura constante del aire, los 25 grados, como yo lo expliqué el año pasado, tiene que refrigerar, tiene que sacar calor, ¿sí? Se corta en cualquier momento. El tema está en que si aplico el primer principio, la variación de entalpía es cero. Entonces el calor, ¿sí?, que va a ir a la fuente fría es igual al trabajo, todo con puntito, ¿sí? Entonces calculo, por un lado, la variación de entropía del aire, ¿sí?, a temperatura constante, y por otro lado, la variación de entropía de la fuente, para determinar la tasa de transferencia de entropía del aire, el delta S punto. Acá no pide generación de entropía, es un proceso abierto cualquiera, y hay que determinar la variación de entropía del aire, ¿sí?, e indicar las suposiciones que fuiste haciendo, ¿sí?, que es un gas perfecto, ¿sí?, que la temperatura, que la transformación es isotérmica del aire, y todo lo que se fue suponiendo, ¿no?